Itadori en Ma, temporada 2 capítulo 12, lo que no se olvida. Itadori se levantó de su asiento con un movimiento lento, casi pesado. A pesar del bullicio festivo y la adrenalina que aún flotaba en el aire tras la victoria de Bakugo, él sentía una extraña necesidad de alejarse. Había demasiadas voces, demasiado sol. «Itadori, ¿vas a algún lado?», preguntó Kirishima, quien estaba sentado justo detrás. El pelirrojo lo miraba con su habitual energía, pero al notar la expresión de su amigo, su sonrisa flaqueó un poco. Yuji se giró a medias, forzando un gesto que pretendía ser una sonrisa, aunque no llegó a sus ojos. «Voy a caminar un poco. Necesito despejar la cabeza y pensar en algunas cosas», respondió con voz tranquila, pero distante. Hiro, Midoriya y Uraraka detuvieron su conversación y lo observaron con fijeza. No había nada extraño en sus palabras, pero su semblante decía otra cosa. Se veía inusualmente pálido, como si de repente el peso de sus recuerdos le hubiera robado el color. «Descuiden, no me esperen», terminó de decir Itadori antes de dar media vuelta. Yuji caminó por los pasillos, los cuales se sentían extrañamente solitarios. El eco de sus propios pasos sobre el suelo pulido era lo único que lo acompañaba, creando un contraste casi irreal con el rugido ensordecedor que venía del estadio. «Qué raro», pensó, deteniéndose un momento. No era el silencio lo que lo inquietaba, sino la paz que éste transmitía. Las actividades del festival deportivo se le estaban haciendo extrañamente agotadoras. No era un cansancio físico, su cuerpo podía seguir peleando por horas, sino una fatiga mental. Era el peso de estar rodeado de tanta normalidad. «Me siento cansado», murmuró para sí mismo, pasando una mano por su nuca. Sentía los párpados pesados. Necesitaba algo de agua. Con ese pensamiento, cambió de dirección. No tenía sed, simplemente quería sentir el agua fresca golpeando su cara para despertarlo, para sacarlo de esa neblina de recuerdos y recordarse a sí mismo que ahora estaba aquí. Caminó unos pasos más hasta entrar al sanitario. El silencio del lugar era casi sepulcral, roto solo por el goteo de una llave mal cerrada. Se acercó al lavabo, abrió el grifo y se quedó ahí, de pie, mirando el movimiento del agua como si estuviera hipnotizado por el flujo constante. «¿Qué estoy haciendo?», se preguntó en voz baja, viendo cómo el agua corría sin detenerse, perdiéndose por el drenaje. Con un pensamiento autocrítico, sacudió la cabeza para alejar la distracción. Juntó las manos, tomó un puñado de agua fresca y se la restregó por toda la cara, esperando que el impacto frío lo trajera de vuelta a la realidad del festival. Pero no funcionó. El agua, que un momento antes prometía alivio, de pronto se sintió pesada. La sensación de frialdad se transformó en algo asfixiante, como si en lugar de lavarse, el líquido estuviera intentando ahogarlo. «¿Qué?», no lo dijo con pánico. En su voz solo había una extrañeza profunda. De repente, el aire empezó a faltarle. Su respiración se volvió errática y rápida, mientras los párpados le pesaban como si fueran de plomo. El mundo a su alrededor empezó a dar vueltas y las luces del baño se volvieron manchas borrosas. «Espera», susurró, extendiendo una mano temblorosa para intentar aferrarse al borde de porcelana del lavabo. Sus dedos resbalaron. Su mente se puso en blanco, desconectándose de la realidad por completo. Un ruido sordo resonó en el baño cuando su cuerpo colapsó, cayendo pesadamente contra el frío suelo de baldosas. El frío del suelo desapareció. Ya no había azulejos, ni olor a cloro, ni el eco lejano del estadio. Yuji se encontró de pie en un espacio bañado por una luz cálida y difusa, como el sol de un atardecer que nunca termina. El agua del lavabo parecía flotar a su alrededor en esferas perfectas, reflejando fragmentos de recuerdos que no quería ver. Frente a él, sentado con la misma calma imperturbable de siempre, estaba Choso. No tenía las marcas de la batalla de Shinjuku, ni el cansancio del combate. Se veía tal cual Yuji lo recordaba en sus mejores momentos. Como un hermano mayor que simplemente estaba ahí para cuidar. Yuji, su voz no era un fantasma, era un ancla. «Choso», Yuji intentó dar un paso, pero sintió que sus pies pesaban toneladas. Eran las manos invisibles de todos los que habían caído las que lo sujetaban hacia abajo. Nanami, Iguruma, Junpei, Rojo, el peso de sus ausencias lo estaba hundiendo en ese suelo inexistente. «Lo siento. Todavía no sé cómo hacer esto». Choso se levantó y se acercó a él. No había tristeza en su rostro, solo una comprensión infinita. Puso una mano en el hombro de Yuji. No pesaba, era tan ligera como una pluma.
Estás apretando demasiado los puños, Yuji, dijo Choso suavemente. ¿Crees que si dejas de sufrir, nos olvidarás? ¿Crees que tu dolor es lo único que nos mantiene vivos en este mundo nuevo? Yuji bajó la mirada. Sus ojos ardían. Si no cargo con ustedes, ¿quién lo hará? No puedo simplemente ser un estudiante. No puedo simplemente vivir. Sí, puedes. Choso le tomó la cara con ambas manos, obligándolo a mirarlo. Sus ojos eran cálidos, carentes de cualquier rastro de sangre. No somos cadenas, hermano. Somos raíces. Las raíces no se cargan sobre la espalda, se dejan bajo tierra para que el árbol pueda crecer hacia el sol. Choso empezó a desvanecerse, volviéndose parte de esa luz cálida. Suéltanos, Yuji. No nos olvides, pero suéltanos. No te pedimos que seas un héroe, ni un engranaje, ni un recipiente. Solo te pedimos que respires. Deja de intentar ahogarte con nosotros. La luz se volvió cegadora y el calor de las manos de Choso se transformó de nuevo en el frío contacto del suelo del baño. El calor de las manos de Choso se evaporó como un espejismo. Lo que le devolvió la conciencia no fue una voz heroica ni una mano amiga, sino el contacto punzante y húmedo del suelo. Yuji abrió los ojos lentamente. Estaba acostado de lado sobre las baldosas. El agua que había dejado correr se había desbordado un poco del lavabo, empapando su uniforme y filtrándose por su espalda. El frío era intenso, un recordatorio físico de que seguía vivo, por mucho que una parte de él se sintiera estancada en el pasado. Se incorporó con dificultad, apoyando la espalda contra la pared fría del baño. El grifo seguía abierto, el sonido del agua cayendo ahora le resultaba irritante. Soltarlos, pensó, mirando sus manos entumecidas. Suena tan fácil cuando lo dices tú, hermano. Se pasó una mano por el rostro, quitándose los restos de humedad y sudor. Su mente no estaba en paz. Al contrario, se sentía como un campo de batalla después de la tormenta. Silencioso, pero lleno de escombros. ¿Cómo se supone que deje de cargar con esto? Si los suelto, ¿qué queda de mí? Si no soy el que recuerda sus muertes, entonces solo soy un chico de 17 años que no sabe qué hacer con su vida. Cerró los ojos con fuerza. Fuera, el estadio rugió de nuevo. Podía oír los gritos, la música y la voz de Resent Mick. Ese mundo era tan brillante que le dolía. Intentar solo respirar le parecía una tarea más agotadora que pelear contra una maldición de grado especial. No puedo simplemente sonreír y fingir que todo está bien. No puedo borrar las cicatrices de mi alma solo porque este mundo sea más amable. Se puso de pie con movimientos torpes, sintiendo el peso de su ropa mojada. Miró su reflejo en el espejo. Se veía terrible, con los ojos cansados y la piel pálida. Pero no había odio en su mirada, solo una fatiga profunda. Es difícil, Choso. Es jodidamente difícil. Cerró el grifo con un movimiento seco, cortando el sonido del agua. El silencio que quedó fue denso. Yuji sabía que no saldría de ese baño siendo una persona nueva, ni con el trauma resuelto. Simplemente saldría un poco más mojado, un poco más frío y con la carga un poco más consciente. Pero, al menos, estaba de pie. Yuji caminó por el túnel hacia las gradas, intentando escurrir discretamente la parte baja de su chaqueta. El frío de la tela húmeda se le pegaba a los riñones, pero era un recordatorio físico que lo ayudaba a mantenerse anclado. Se obligó a relajar los hombros y a ensayar una de esas sonrisas que no requieren mucho esfuerzo, solo para que nadie hiciera preguntas. Al cruzar el umbral hacia la zona de la clase 1A, el ruido lo golpeó como una pared sólida. Yuji se acomodó en su asiento, sintiendo como el agua fría de su chaqueta empezaba a entumecerle la espalda. Se obligó a ignorar el escalofrío y se centró en Izuku, quien ya estaba bajando las escaleras hacia la arena con una expresión de extrema seriedad. Y ahora. Tronó Present Mic. El quinto combate del bloque. Izuku Midoriya contra la genio del departamento de apoyo, Mei Natsume. El rugido del público fue inmediato, pero la atmósfera en la arena era diferente. En lugar de una pose de combate, Natsume estaba rodeada de mochilas propulsoras, cables y lo que parecían ser botas metálicas. ¿Eso es equipo de apoyo?, pensó Yuji, parpadeando para despejar la neblina de sus ojos. Parecen herramientas malditas, pero sin la energía, son solo máquinas. A su lado, Hiro soltó un suspiro largo, casi de lástima por Midoriya. Pobre Midoriya. No sabe en qué se está metiendo. Esa chica de la clase de apoyo tiene una mirada que da miedo, pero por razones muy distintas a las de Bakuro. Start.
gritó Midnight. Lo que siguió no fue una pelea, fue una infomercial de 10 minutos. Yuji observaba con una mezcla de desconcierto y una ligera, casi imperceptible, diversión. Ver a Izuku correr por su vida mientras Atsume explicaba las bondades hidráulicas de sus bebés era tan ridículo que, por un momento, el peso en el pecho de Yuji se sintió un poco menos asfixiante. «Mira eso», exclamó Kaminari, riendo. «Lo está usando como valla publicitaria. Itadori, ¿no crees que deberías pedirle uno de esos propulsores?» Yuji soltó una risa auténtica, corta pero real. «No creo que mi estómago aguante esas vueltas, Kaminari. Prefiero mis pies en el suelo». «Es una estrategia extraña», murmuró Uraraka, aunque se la veía más relajada. «Midori ya no puede atacar porque ella no está peleando realmente. Solo está, mostrándose». Yuji asintió, pero su mente volvió a las palabras de Choso. «No te pedimos que seas un héroe, solo que respires». Ver a Izuku en esa situación tan mundana y frustrante le recordaba que, en este mundo, las batallas no siempre eran a vida o muerte. A veces, las batallas eran simplemente sobrevivir a la excentricidad de una compañera de clase. Finalmente, tras mostrar todos sus inventos, Atsume simplemente caminó fuera del ring, dejando a un Izuku completamente exhausto y confundido en el centro de la arena. Mei Atsume está fuera del ring por voluntad propia, anunció Midnight, un tanto desconcertada. Izuku Midori ya avanza a la siguiente ronda. El estadio estalló en risas y aplausos confundidos. Izuku regresó a las gradas poco después, con el rostro rojo de la vergüenza. «Buen combate, Midoriya», dijo Yuji cuando su amigo llegó, dándole una palmada en el hombro no mojado. «Fuiste el mejor modelo que ese equipo de apoyo pudo pedir». «No es gracioso, Itadori-kun», se quejó Izuku, aunque se sentó aliviado. «Siento que corrí un maratón solo para que ella vendiera 3 mochilas». Yuji sonrió de lado. El frío en su espalda seguía ahí, y el recuerdo de Choso seguía vibrando en su mente, pero el caos de la clase 1A lo estaba arrastrando de vuelta a la luz, poco a poco. «Bueno», dijo Hiro, señalando la pantalla. «Prepárense. Ahora vienen los pesos pesados. Shoji contra Sato, esto va a ser puro músculo». Mientras Midnight anunciaba el inicio de los preparativos para el sexto combate, el ambiente en las gradas de la clase 1A se volvió un poco más serio. Mezo Shoji se levantó de su asiento con su imperturbable serenidad, estirando sus múltiples brazos. «Me toca», dijo Shoji, su voz resonando calmada a través de su máscara. «Suerte, Shoji», exclamó Izuku, todavía tratando de sacudirse la confusión del combate anterior. Al lado de Izuku, Hiro asintió con una pequeña sonrisa de ánimo. «Sato es pura fuerza bruta cuando empieza a consumir azúcar. Ten cuidado con los intercambios directos», advirtió ella, ajustándose sus auriculares. «Lo tendré en cuenta, Hiro». «Gracias», respondió el gigante de brazos múltiples. Antes de que Shoji bajara las escaleras, Yuji, que había estado extrañamente callado y todavía con rastros de humedad en su uniforme, se puso de pie. Se acercó a Shoji y puso una mano en uno de sus hombros. Comparado con la enorme estatura de Shoji, Yuji se veía pequeño, pero la intensidad en su mirada equilibraba la balanza. «Shoji-san», lo llamó Yuji. Shoji se detuvo y lo miró con atención. «Sato es como un muro que se vuelve más alto cada segundo, pero su fuerza tiene un límite de tiempo. No intentes ser un muro tú también». Shoji asintió, escuchando el consejo técnico de alguien que sabía lo que era pelear contra tipos que doblaban su fuerza. «Sé que puedes ver y oír más que cualquiera de nosotros», continuó Yuji con una sonrisa pequeña pero sincera. «Úsalo. No pelees contra sus músculos, pelea contra su ritmo. Si logras que se canse de golpearte, ya habrás ganado la mitad de la pelea. Confío en ti, amigo». Shoji guardó silencio un momento. Sus ojos se fijaron en los de Yuji, notando esa fatiga residual que el peligrosa intentaba ocultar, pero también el respeto genuino en sus palabras. «Gracias, Itadori», respondió Shoji, cerrando uno de sus puños en señal de determinación. «Usaré mi cabeza tanto como mis brazos. Nos vemos arriba». Yuji lo vio alejarse. Al sentarse de nuevo, notó que Izuku y Hiro compartían una mirada de curiosidad. «Eso fue un buen análisis, Yuji-kun», comentó Izuku, volviendo a abrir su libreta. «Tienes razón, la mayor debilidad de Sato-kun es el bajón de glucosa después del pico de fuerza». «Bueno, Itadori siempre tiene ese ojo de experto para estas cosas», añadió Hiro, dándole un codazo ligero a Izuku en el brazo.
Deberías anotar eso, Midoriya, antes de que se te olvide por estar pensando en mochilas propulsoras. Izuku se sonrojó de inmediato, rascándose la mejilla. Ya dije que lo de Atsume fue un accidente, Hiro-san. Yuji soltó una risita suave mientras veía a sus dos amigos interactuar. Por un momento, el frío en su espalda y la voz de Choso quedaron en segundo plano. Ver a Shoji entrar a la arena con paso firme le dio una extraña satisfacción. Estaba ayudando a otros a ser mejores, y tal vez, esa era una buena forma de empezar. Sexto combate. Anunció Midnight con un movimiento de su látigo. El choque de los pesos pesados. Sato vs. Shoji. Start. Apenas sonó la señal, Rikido Sato no perdió ni un segundo. Sacó un terrón de azúcar concentrado de su cinturón y lo devoró de un bocado. Sus músculos se tensaron, sus venas se marcaron y un aura de potencia bruta emanó de su cuerpo. Lo siento, Shoji, pero voy con todo desde el principio. Rugió Sato, lanzándose como un toro. Sato lanzó un derechazo capaz de abollar el acero. En las gradas, la mayoría esperaba que Shoji creara un escudo de brazos para resistir el impacto, pero el gigante de la clase A recordó las palabras de Yuji. No intentes ser un muro tú también. En lugar de bloquear, Shoji desglosó sus tentáculos laterales. Usó dos de ellos para engancharse al suelo y pivotar con una agilidad sorprendente para su tamaño, dejando que el puño de Sato pasara a milímetros de su máscara. El ritmo, pensó Shoji, con sus múltiples ojos fijos en la respiración agitada de su oponente. Sato, frustrado por el fallo, lanzó una ráfaga de golpes. Shoji comenzó una danza defensiva calculada. No retrocedía en línea recta, se movía en círculos, usando sus brazos extra para desviar los antebrazos de Sato hacia afuera, nunca chocando fuerza contra fuerza. Cada vez que Sato golpeaba, Shoji aprovechaba la inercia para empujarlo un poco más allá de su equilibrio. En las gradas, Izuku murmuraba mientras su lápiz volaba sobre el papel. Es increíble. Shoji-kun no está recibiendo daño. Está obligando a Sato-kun a gastar más energía de la necesaria en cada giro. Hiro asintió, moviendo un jack con interés. Parece que está siguiendo el compás de una canción que solo él oye. Es elegante, a su manera. Yuji observaba con los brazos cruzados. Sus ojos seguían el movimiento de los pies de Sato. Ahora, susurró Yuji. En la arena, el efecto del azúcar empezó a pasar factura. Los movimientos de Sato se volvieron erráticos y sus hombros cayeron ligeramente. Su ritmo se había roto. Fue entonces cuando Shoji cambió de marcha. Sato lanzó un último golpe desesperado. Shoji lo recibió, pero no con un bloqueo, sino envolviendo el brazo de Sato con 4 de sus extremidades. Usando su propio peso y la fuerza centrífuga, Shoji realizó una llave de proyección perfecta. ¡Octodrop!, exclamó Shoji. El cuerpo de Sato fue levantado del suelo y proyectado contra el concreto con un estruendo. Antes de que Sato pudiera recuperarse del mareo por el bajón de glucosa, Shoji ya estaba sobre él, inmovilizándolo con sus 6 brazos en una presa que parecía una red de acero. «Ríndete, Sato», dijo Shoji con su voz calmada. «Ya no tienes energía». Sato intentó forcejear, pero sus músculos ya no respondían. Suspiró y relajó el cuerpo. «Me tienes, buen trabajo, Shoji». «Sato está inmovilizado», gritó Midnight. «El ganador es Mezo Shoji». La multitud estalló en aplausos ante la demostración de técnicas sobre fuerza bruta. En las gradas, Shoji regresó minutos después. Se acercó a Yuji y le dio un asentimiento solemne. «Tu consejo fue la clave, Itadori. Si hubiera intentado igualar su fuerza, probablemente ahora tendría los brazos rotos». Yuji le devolvió el asentimiento, sintiendo una pequeña chispa de orgullo. «Hiciste el trabajo sucio, Shoji. Solo te di el mapa, tú fuiste el que caminó por él». «Fue una victoria muy limpia», añadió Hiro, mirando a Shoji con respeto. «Deberías darnos consejos así a todos, Itadori». «No creo que mis consejos sirvan para alguien que usa auriculares como látigos, Hiro», bromeó Yuji, logrando que ella soltara una risa genuina. Izuku, mientras tanto, seguía anotando. Ritmo de combate, control de inercia. Yuji-kun, realmente ves las peleas de una forma muy distinta a nosotros. Es como si pudieras predecir el cansancio de la gente. Yuji miró a Izuku y luego a la arena, donde ya empezaban a prepararse para el siguiente encuentro. Momo Yaoyorozu vs. Fumikage Tokoyami. «No es predicción, Izuku», dijo Yuji, su voz bajando un tono, volviéndose un poco más seria.
Es solo que cuando has peleado para sobrevivir, aprendes que el primer rugido de un enemigo nunca es tan importante como el último suspiro que le queda. Un silencio momentáneo cayó sobre el grupo, hasta que la voz de Present Mic anunció el inicio del octavo combate, devolviéndolos a la realidad del festival. Momo Yaoyorozu se puso de pie, alisando su uniforme con manos que temblaban ligeramente. Como presidenta de la clase 1A, sentía que cada uno de sus movimientos era observado. Su mente ya estaba trabajando a 1000 por hora. ¿Debería crear un escudo de aleación de tungsteno? No, eso me quitaría movilidad. Tal vez una soga para Dark Shadow. Pero, ¿y si Tokoyami predice el ángulo de lanzamiento? Yaoyorozu-san, la voz de Izuku, su vicepresidente, la sacó de su bucle de ansiedad. Izuku se levantó y le dio un asentimiento firme, con esa chispa de determinación que siempre lo caracterizaba y con un poco de balbuceo. Como vicepresidente, sé cuánto te has esforzado organizando a la clase y entrenando. No pienses en los puntos o en el rango ahora. Solo sé la estratega que nos guió en los entrenamientos. Tú puedes. Es cierto, Momo-chan. Exclamó Ashido, levantando los puños. Demuéstrales por qué eres nuestra presidenta. Hiro, que estaba sentada justo al lado de donde Momo solía estar, se levantó y le dio un pequeño golpe amistoso en el hombro. No dejes que el pájaro te asuste con sus trucos de sombras. Si alguien puede ver a través de su defensa, eres tú. Estaremos gritando por ti, así que asegúrate de escucharnos, le dijo con una sonrisa cómplice. Momo sintió que el nudo en su garganta se aflojaba un poco. Miró a su alrededor y vio a toda la clase enviándole ánimos. Finalmente, sus ojos se cruzaron con los de Yuji. Itadori se puso de pie lentamente. Aunque todavía se veía un poco cansado, su presencia emanaba una calma que Momo recordaba perfectamente de cuando fueron equipo contra el villano en su primera prueba. En aquel entonces, la fuerza bruta de Yuji y la creación de Momo habían encajado perfectamente. Yaoyorozu, dijo Yuji, usando un tono bajo pero seguro. El día que fuimos equipo, no ganamos porque yo fuera fuerte. Ganamos porque tú creaste el camino. Momo parpadeó, recordando cómo Yuji había confiado ciegamente en sus inventos durante aquella batalla. Tu don no son las cosas que creas, continuó Yuji, dándole una sonrisa cálida, es tu capacidad para decidir. No intentes predecir cada posibilidad de Tokoyami, porque él también va a improvisar. Solo confía en que, pase lo que pase, vas a encontrar una respuesta. Ve por él, presidenta. Momo respiró hondo, sintiendo como el calor de las palabras de sus amigos, y especialmente la fe de Yuji, reemplazaba el frío de sus nervios. Gracias, a todos. Haré mi mejor esfuerzo. Declaró, caminando hacia el túnel con una postura mucho más firme. Sombras en la arena, séptimo combate. Anunció Present Mic. La estratega creativa contra el amo de las tinieblas. Start. Momo comenzó a crear una vara de metal de inmediato, pero Tokoyami fue más rápido. Dark Shadow. Rugió. De su pecho emergió la criatura oscura, lanzándose con una velocidad feroz. En las gradas, Yuji se tensó en su asiento. Sus ojos, acostumbrados a ver lo que otros no, se dilataron. Eso, pensó Yuji, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con su ropa mojada. Vio a la criatura oscura agitarse. Para los demás era un don poderoso, pero para Yuji, la forma en que esa sombra se desprendía de Tokoyami, con voluntad propia y esa energía densa, le recordaba demasiado a una extensión de dominio o a un espíritu maldito ligado a un portador. Por un segundo, su instinto le gritó que se pusiera en guardia, pero se obligó a apretar los puños sobre sus rodillas. Cálmate. Es su energía, no es una maldición. Aquí nadie va a devorar a nadie, se dijo a sí mismo, intentando normalizar su respiración. Concéntrate, Momo. No dejes que su presión te encierre. En la arena, Momo retrocedía mientras creaba un escudo, pero Dark Shadow golpeaba con una fuerza incesante. La presidenta estaba empezando a durar de nuevo bajo el asedio constante de la sombra. Pero, realmente era así. Momo había logrado lo impensable. Siguiendo el instinto que Yuji le mencionó, no se detuvo a calcular el gramaje exacto. Creó 3 granadas de magnesio en sucesión rápida. El estallido de luz blanca cegó a Dark Shadow, obligando a la criatura a encogerse y chillar. Por un segundo, Tokoyami estuvo vulnerable. Ahora. Gritó Izuku desde las gradas, poniéndose en pie. Momo cargó con su vara de metal, pero Tokoyami, incluso cegado, confió en su audición. A mi derecha, Dark Shadow.
ordenó el chico cuervo. La sombra, reducida pero aún veloz, realizó un barrido bajo. Momo, agotada por la creación rápida de materiales, no pudo saltar a tiempo. El impacto en sus tobillos la desequilibró y la inercia la empujó fuera de la línea blanca. Una pelea decepcionante. Yaoyorozu está fuera de los límites, anunció Midnight. Tokoyami avanza a la siguiente ronda. El silencio cayó sobre Momo. Se quedó sentada en el suelo, fuera del ring, mirando sus manos temblorosas. El peso de ser la presidenta, de haber recibido consejos de Izuku y Yuji, y de haber fallado a pesar de todo, se sintió como una losa de cemento. La amargura le llenó la boca. Fue una estrategia excelente, la voz de Tokoyami, profunda y respetuosa, la sacó de sus pensamientos. Él le extendió una mano. Tu luz casi me consume. Fue un honor, presidenta. Momo tomó su mano, levantándose con la mirada baja, sintiendo que las lágrimas amenazaban con salir. Pero antes de que el primer sollozo escapara, un grito rompió el murmullo del estadio. Lo hiciste muy bien, Yaoyorozu. Era la voz de Kirishima, gritando a todo pulmón. No te preocupes, sigues siendo la mejor. Se unió a Shido, agitando los brazos. Momo levantó la vista hacia las gradas. Vio a toda la clase 1, de pie. Hiro estaba junto a Izuku. Ambos le daban pulgares arriba con sonrisas de orgullo genuino. No había decepción en sus rostros, solo admiración. Yuji estaba allí también. No gritaba, pero sus ojos estaban fijos en ella. Cuando sus miradas se cruzaron, Yuji simplemente asintió una vez, un gesto solemne de te reconozco. Para él, que había visto a guerreros morir en soledad, ver a una chica ser rodeada de tanto cariño tras una derrota era algo hermoso, así que así es como se siente, pensó Yuji, sintiendo un nudo en la garganta. Perder y que alguien esté ahí para decirte que está bien. Momo regresó a las gradas con los ojos húmedos, pero ya no de tristeza pura. Al llegar, Hiro fue la primera en acercarse. Esa última jugada fue increíble, Momo. Casi lo tienes, dijo Hiro, dándole un apretón en el brazo. Gracias, Hiro, de verdad, susurró Momo. Yaoyorozu-san, dijo Izuku, acercándose con su libreta. Tu tiempo de reacción mejoró muchísimo. Como vicepresidente, estoy orgulloso de cómo representaste a la clase. Momo finalmente sonrió, una sonrisa pequeña y cansada. Luego miró a Yuji, quien se mantenía a una distancia respetuosa. Tenías razón, Itadori-san, dijo ella. Improvisar fue lo que me permitió pelear hasta el final. Siento no haber ganado. No pidas perdón por pelear, Yaoyorozu, respondió Yuji, con esa voz que cargaba una sabiduría pesada. La vida a veces es amarga y las promesas se rompen, pero hoy no te rompiste tú. Eso es más importante que cualquier trofeo. Hero Cortos 14. Juego de fuerza. El área común de los dormitorios estaba inusualmente abarrotada. En el centro, una mesa de madera reforzada, cortesía de Momo, servía como campo de batalla. Damas y caballeros, anunció Kaminari, subido a un sofá. Bienvenidos a la final del torneo de pulsos de la clase 1A. A mi izquierda, el hombre que masca hormigón en el desayuno, Sato Rikido. Y a mi derecha, el recién llegado con manos de hierro, Yuji Itadori. Sato estaba en su modo pico de azúcar, con los músculos a punto de estallar. Yuji, por otro lado, se veía extrañamente relajado, casi pidiendo perdón con la mirada. Muy bien, hagan sus apuestas. Gritaba a Shido, pasando con una gorra llena de vales por limpiar la cocina y pases para el almuerzo. 5 vales a que Sato le arranca el brazo, dijo Bakugo con una sonrisa feroz. Bakugo, eso es poco heroico. Reprochó Ida, aunque luego susurró. 3 vales por Itadori, su densidad muscular es un misterio. Yo apuesto mi postre de mañana a que empatan, dijo Izuku, analizando los ángulos de presión con su libreta. Hiro-san, ¿tú qué dices? Hiro, que estaba apoyada en la pared con los brazos cruzados, miró a Yuji. Notó que el peligrosa ni siquiera estaba haciendo esfuerzo por tensarse. Itadori va a ganar sin sudar, dijo ella con total seguridad. Esos brazos han cargado cosas peores que a Sato. Start. Gritó Kirishima haciendo de juez. Sato rugió, su cara se puso roja y la mesa empezó a crujir. Yuji no se movió ni un milímetro. Estaba mirando una mosca que pasaba por ahí. Oye, Sato-san, dijo Yuji con calma. ¿Estás bien? Te estás poniendo de un color muy raro. Ah.
Sato puso ambos brazos sobre la mesa, rompiendo las reglas, intentando bajar la mano de Yuji con todo su peso corporal. Yuji, sin darse cuenta, bostezó y bajó la mano de Sato con la misma facilidad con la que uno cierra un libro. ¡Bang! La mesa se partió por la mitad. Silencio total. Perdón, dijo Yuji, rascándose la nuca. Creo que me pasé un poquito. ¿Sí? Gritó Hiro, celebrando su victoria. Me deben 3 pudines de chocolate y que alguien limpie mi cuarto por una semana. Maldición. Gritó Kaminari, cayendo de rodillas. He perdido mi pase para la cafetería de un mes. Itadori, eres un monstruo. Mientras la clase se sumía en el caos de las deudas y las apuestas pagadas, Shoji se acercó a Yuji y le puso una mano en el hombro. Buen trabajo. Pero la próxima vez, intenta no romper la propiedad de la escuela. Ida está a punto de tener un cortocircuito. Yuji miró a Ida, que efectivamente estaba haciendo gestos robóticos de indignación por la mesa rota. Supongo que me toca a mí limpiar los restos, rió Yuji, sintiéndose, por una vez, como un adolescente normal en una tarde cualquiera.